Buenos días, iglesia. Un día más acá con la bendición de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a estar reflexionando en Nehemías 6:15 al 7:4. A lo largo del capítulo 6 estuvimos viendo las últimas etapas de la construcción de la muralla. Y es en estos pasajes donde vemos cómo finalmente se termina la obra. La muralla había sido reconstruida en tan solo 52 días. Como estuvimos viendo, hay muchos factores que ayudaron a la increíble rapidez con la cual completaron la obra, ya sea por el entusiasmo que demostró el pueblo y el gran liderazgo y organización de Nehemías. Tan eficaz fue la obra que hasta los enemigos mismos, que estuvieron constantemente tratando de sabotear la reconstrucción, no pudieron hacer nada más que humillarse y reconocer que en definitiva Dios había sido el que llevó a cabo la obra. Pero aún con el gran éxito, Nehemías y el pueblo tuvieron que seguir lidiando con la gran oposición de varios individuos, uno de ellos siendo Tobías, quien tenía una relación cercana con los de la aristocracia en Judá. Estas dos partes se mantenían en contacto y se pasaban información en cuanto a todo lo que sucedía con respecto a Nehemías y a la obra. Así es como los enemigos se mantenían bien informados. Los de Judá le hablaban a Nehemías elogiando a Tobías y le hablaban sobre sus buenas obras, pero irónicamente Tobías le mandaba cartas a Nehemías para intimidarlo, invalidando así el testimonio de los de Judá. Sin embargo, lo que podemos destacar hasta ahora es que, más allá de las oposiciones de los enemigos, la obra llegó a completarse. Nehemías no se detuvo frente a ellos, sino que su deseo fue simplemente el de obedecer la ley de Dios y seguir su voluntad. Nehemías no se detuvo frente a la oposición, sino que su deseo fue simplemente el de obedecer la ley de Dios y seguir su voluntad. Él tuvo fe en Dios y de que Él se iba a encargar de todo. Y no solo cumplió, sino que al ver la rapidez con la que se terminó la obra, y aún frente a la desesperación interna y oposición externa, Dios obró de una manera y de una forma más grande de lo que cualquiera pudo esperar. Y de la misma forma hoy, también podemos pasar por varias dificultades. En nuestra vida cotidiana o incluso en nuestra vida de fe podemos estar bajo constante presión. Pero nosotros tenemos un Dios que es aún más poderoso, capaz de vencer cada barrera. Uno que luchó contra la oposición del pecado y venció una vez y para siempre en aquella cruz. Pongamos nuestra fe y confianza en este Dios, quien es fiel para con sus hijos en Cristo. Pongamos nuestra fe y confianza en este Dios, quien es fiel para con sus hijos en Cristo. Pero por otra parte, aunque la muralla ya estaba restaurada, aún estaba la necesidad de estar vigilantes, debido a la oposición que seguían enfrentando, como ya mencionamos. Por eso Nehemías asignó a porteros, cantores y levitas. Y en cuanto a la administración general de la ciudad, asignó a su hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, por ser un hombre de verdad y un temeroso de Dios más que muchos. Nehemías dio órdenes en forma de precaución para que todos los habitantes, todos, pero absolutamente todos, estuvieran montando guardia, atentos a proteger la ciudad. Porque la ciudad era grande y espaciosa, pero había poca gente dentro de ella, y las casas no estaban todas reconstruidas, restauradas. La muralla estaba restaurada, pero no era un sistema de defensa definitivo para Jerusalén, para poder defender y proteger totalmente a Jerusalén. Solo un pueblo próspero podía asegurar que ninguna otra nación entrara para tener soberanía sobre ellos. Y esto nos podría hacer entender que, en nuestro caso, tenemos una gran responsabilidad al pertenecer a la Iglesia de Cristo. Al ser pueblo santo de Dios, al haber experimentado su gracia por medio de Jesús, tenemos la tarea de proteger y mantener su Iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, compartimos el deber de estar atentos, cuidar a la Iglesia de las oposiciones y cuidarnos los unos a los otros. Perdón.
Todo esto sabiendo que nuestra base, nuestro fundamento, nuestra roca se encuentra en Jesucristo, quien es fiel para proteger y cuidar de su pueblo. Cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, tenemos este deber de estar atentos, de cuidar a la iglesia y a las oposiciones, cuidarnos los unos a los otros. Pero una vez más, sabiendo que nuestra base, teniendo la seguridad de que nuestra base, nuestro fundamento, nuestra roca, se encuentra en Jesucristo, quien es fiel para proteger y cuidar de su pueblo. Que Dios los bendiga y que continúen bien la semana. Nos vemos.